Un lugar abandonado, entregado a la naturaleza. Una presencia que es una ausencia. Un cadáver de la construcción, condenado a la descomposición. Nos gusta fotografiar y filmar estos lugares para extraer su belleza escondida y descubrir sus historias. Vamos a explorar la belleza y la transformación de los lugares abandonados en Europa. Los lugares abandonados tienen una gran capacidad de evocación y una belleza escondida, lo que se ha convertido en un género fotográfico. Estos lugares abandonados literalmente me atraen. Tal vez no son las palabras, sino más bien el silencio de las paredes, los colores, los aromas, los sonidos, los áticos crujientes, la naturaleza entrando de nuevo. Y aunque ya no hay seres humanos en el edificio, se trata igualmente de la historia que la gente experimentó aquí. Y si te sientas aquí y escuchas el silencio, puedes devolver esas historias a la vida. ¿Qué es lo que hace tan atractivos a los lugares dejados y decadentes? Cuando cruzas esas puertas, a veces no tienes ni idea de lo que vas a encontrar. Colores y estructuras tan bonitos, objetos viejos que permanecen allí, maquinaria, zapatillas, restos a menudo llenos de moho, pájaros muertos hechos trocitos. Es bonito capturar todo eso en película o en foto. La mayoría de la gente no dedica tiempo a estos sitios. Se sorprenderían de todas las cosas que podrían ver, de la historia que allí reposa y de la emoción que transpira. Es muy especial, de verdad. Para alguna gente estos edificios vacíos puede que sean feos, pero si nos fijamos en cómo el edificio está invadido por la naturaleza, cómo la pintura se está descascarillando, el edificio gana algo extra, una belleza adicional sobre él, como la gente mayor que tienen una historia que contar, que han experimentado una historia. Y si te fijas bien, la belleza del edificio sigue sobresaliendo, y es esta búsqueda lo que lo hace tan interesante. La belleza de la decadencia. Me he dedicado a la fotografía durante muchos años. Lo heredé de mi padre, que también lo hizo durante mucho tiempo. Fotografiar el óxido. Los colores, las estructuras que contiene. Son cosas bonitas de capturar. Bé, és veritat, els jocs abandonats ens interessen potser més que mai. El que passa en el moment actual és que tenim una noció molt clara del patrimoni. Segurament perquè vivim en un món que va massa ràpid i les noves tecnologies ens conviden a experimentar velocitats cada vegada més altes. Tot el que és vell, antic, el que ens queda del passat, aquesta memòria del passat ens interessa més que mai. La belleza de la decadencia tiene una larga historia. El abandono como tal tiene una historia de 12.000 años, porque antes de eso, por lo que sabemos, la gente no se había asentado y por lo tanto no tenía nada que abandonar.
El primer abandono histórico debió de ser el Gran Diluvio. En esta parte del mundo hubo una gran inundación en la cual el nivel del mar subió y el Mar Negro se desbordó. Se sabe que había gente que vivía alrededor de las orillas del lago que hubo antes de lo que hoy es el Mar Negro y que tuvieron que abandonar sus casas muy rápidamente. Caía una cantidad de agua cada día sobre el Bósforo que era 100 veces el caudal del Niágara, y es bastante probable que algunos huyeran en barca. Se supone que el Arca de Noé atracó en Ararat, en el norte de Turquía, y que fundó lo que sería el pueblo hebreo. Seguramente hay algo de verdad en el mito del diluvio. El próximo asentamiento del cual tenemos noticias es el poblado conocido más antiguo del planeta. Se encuentra en un lugar llamado Çatalhöyük, cerca de Konya, en el centro de Anatolia. Se fundó aproximadamente en el 8000 a.C. y fue habitado durante 2000 años. Luego fue abandonado, pero no sabemos por qué. No hay evidencias de epidemias ni de guerras, conflictos ni incendios. Simplemente la gente abandonó la ciudad de Çatalhöyük. Para algunos, los lugares abandonados simplemente no existen. Nada está realmente abandonado. Más bien todo está en constante transformación. Ahora mismo estamos en la zona del antiguo complejo fabril, cerca de Kladno. Es un ejemplo típico de cómo cualquier tipo de paisaje usado para cualquier propósito, en realidad nunca queda abandonado. Cuando los humanos lo abandonan, la naturaleza empieza a recuperarlo. La gente deja un montón de material para las plantas, la vegetación y hasta para los animales. Y la naturaleza empieza a recuperar lentamente lo que le había sido arrebatado, pero de una forma diferente, casi siempre sorprendente. Lo que se crea entonces es lo que nosotros llamamos nueva naturaleza. Así, desde que el hombre es sedentario, existe un mundo abandonado. Pero en los últimos 150 años, ese mundo abandonado ha crecido exponencialmente, como la población del planeta. El paso de la sociedad agrícola a la industrial dejó muchos cadáveres rurales. La sociedad de la información también dejó sus huellas industriales. En realitat, la ciutat sempre ha abandonat llocs. Les ciutats, quan creixen, transformen llocs que estan construïts, destrueixen a llocs que estaven construïts abans. Sempre és un procés en el qual es colonitza una nova part, la ciutat creix, s'amplia i també s'abandona en altres parts. Això ha passat al segle XVIII, ha passat al segle XIX en la industrialització i passa també actualment. El moment actual és realment apassionant perquè ens planteja la immensa capacitat que tenim els humans per transformar les ciutats i, per tant, accelerar aquest procés d'abandonament. L'interès sobre els llocs abandonats també rau, també té a veure amb la idea de que cada vegada abandonem més espais. Anem consumint territoris i els abandonem en espera d'un de nou.
I per què? Per què aquest procés pel qual els jocs s'abandonen sense que tinguin una segona vida, una segona oportunitat? En el este europeo, el paso de los sistemas socialistas a la competitividad del capitalismo rompió las cadenas de producción industrial que compartían solidariamente las diferentes repúblicas para equilibrar sus economías. Quedando fuera de uso una parte importante de industrias, manufacturas, granjas. También fueron abandonados muchos servicios y empresas estatales. Las guerras no han generado solo víctimas humanas en el paisaje. Kosovo, Bosnia y Herzegovina, y Croacia siguen llenos de sitios abandonados. Pero hay otros muchos casos. En 1923, como consecuencia del conflicto entre Grecia y Turquía, la población griega de esta parte de la Turquía occidental fue forzada a volver a Grecia y simultáneamente los turcos que vivían en Grecia fueron deportados a Turquía. La gente tuvo que marcharse sin siquiera un día de margen. Hicieron el equipaje y fueron forzados a subir a los barcos llevando solo lo que podían cargar. Fue un suceso muy trágico de la historia. Va en contra de la cultura turca tomar lo que no es tuyo, así que nadie reocupó aquellas casas. Permanecieron cerradas durante mucho tiempo y en muchos casos la gente dejó sus objetos de valor a cargo de sus vecinos turcos. Y los turcos lo hicieron esperando que la población griega volviera, pero no fue así. Así que con el tiempo los edificios se degradaron y poco a poco se fueron derrumbando hasta quedar como los ves ahora. Solo quedan los esqueletos de las casas. El final de la Guerra Fría, junto a la emergencia de la guerra científica, han reducido enormemente los efectivos e infraestructuras militares. Els jocs que havien servit de magatzematge, d'armes, de camps de maniobra, camps de tir, són jocs que es van abandonant i van canviant d'ús de manera ràpida perquè ja no necessitem ni soldats, no necessitem mà d'obra militar per fer pràctiques en aquests jocs. Todo esto ha generado una inmensa cantidad de zonas de uso militar abandonadas. Las instalaciones militares abandonadas pueden tener sorprendentes reusos. Sí, los militares yugoslavos crearon este lugar en 1951 o 1952. Pusieron un par de motores diésel grandes para generar electricidad. Después quitaron los motores diésel y dentro pusieron, no sé, quizá armas o municiones o algo así. Cuando llegamos aquí, en el 1998, solo había basura. Basura y más basura. Pero ahora es lo que ves, una bodega. Como ves, especialmente este de aquí es óptimo. Es perfecto para el vino, la temperatura, la humedad, todo. Claro que se podría haber hecho otra cosa, no sé. Una discoteca o quizá un paintball, no sé.
Por lo menos esto es mejor que dejarlo vacío. Cualquier cosa es mejor que nada. También hay muchos abandonos en el uso sanitario, el uso hospitalario y en infraestructuras, por ejemplo, de centrales tèrmiques que són substituïdes per tecnologies més eficients. De manera progressiva, jo crec que en el futur també les centrals nuclears. I per tant, doncs, en un món que canvia, en un món post-oil, post-petroli, aquests llocs que servien per produir l'energia tal com l'han consumit en el segle XX, els haurien de repensar. La pregunta que rau és què fer, què proposar en els llocs de l'abandonament, en els llocs abandonats. Que hauríem de pensar els llocs de l'abandonament a partir del que poden significar i del paper que poden tenir en la ciutat futura. D'aquesta manera, la ciutat del passat ens deixa una herència que recollim i projectem amb usos nous, i aquí tenim potser la innovació, el que ens convida en realitat a repensar, no només a pensar, sinó a repensar els llocs de l'abandonament. Europa es uno de los continentes más urbanizados de la Tierra, con casi el 75% de la población localizada en zonas urbanas y con más de una cuarta parte del territorio considerado suelo urbano. Según un informe publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente, la expansión urbana descontrolada, rápida e ininterrumpida amenaza el equilibrio medioambiental, social y económico de Europa. Y conocemos la importancia que ha tenido en la tradición de la ciudad la distinción de ciudad. Y si miráramos un mapa, hasta el siglo XIX, veríamos que la ciudad era algo que se recortaba sobre un fondo. Si hoy miráramos la foto aérea de la Lombardía, veríamos que el campo es la figura que se recorta sobre el fondo urbanizado. Diría que particularmente en Europa, la reutilización del terreno urbanizado es importante. Somos un continente pequeño con mucha población. Por lo tanto, la presión que se ejerce sobre el medio ambiente, sobre el ecosistema, a causa de las actividades tróficas, de lo que hacemos los humanos, es muy fuerte. Si podemos reutilizar parte del medio urbano o edificado, donde las estructuras ya han sido construidas, evitaremos invadir las áreas naturales existentes y usar la tierra fértil, ya que después de todo, la mayoría de asentamientos urbanos en Europa se encuentran en los terrenos más fértiles del continente. Por supuesto, la expansión de las zonas urbanas también conlleva que la tierra quede sellada, de forma que no puede intercambiar gases con la atmósfera ni absorber agua. La expansión de las zonas urbanas y su infraestructura también comporta la fragmentación de los hábitats con problemas para la biodiversidad. Cuanto mayor es el suelo sellado, menos agua puede absorber, lo cual puede comportar problemas de inundaciones. No existe ningún proceso de incremento demográfico significativo. Por tanto, no se entiende a qué se debe esta necesidad de mayor consumo de suelo. Un suelo que ya no está disponible, que hemos consumido en su mayoría. Reutilizar estas zonas urbanas nos permite evitar explotar más zonas verdes. Y eso significa que hay una mejora en términos de, digamos, calidad de vida social de los ciudadanos, de los que viven en la ciudad, pero también en términos ambientales. El hecho de reutilizar o de transformar un entorno urbano en un espacio más verde, o la posibilidad de absorber más agua de la superficie, o la posibilidad de bajar la temperatura de una zona urbanizada mediante árboles y vegetación. Vemos la importancia de reutilizar en vez de construir.
Pero algunos lugares abandonados merecen ser conservados por su valor cultural o histórico. El sitio que quieras conservar o restaurar tiene que ser significativo, a nivel local, nacional o regional en algún sentido. Puede ser significativo porque esté construido de una forma que sea representativa de un cierto momento de la historia. O puede ser significativo por lo que pasó allí, o por la gente que vivió allí, o por algún motivo similar. Esa es la primera buena razón. La segunda, probablemente, es que tiene que ser importante arquitectónicamente, estar diseñado por un diseñador famoso, o estar particularmente bien hecho, o apreciado localmente. Para proteger los edificios históricos, en 1964, el Segundo Congreso Internacional de Arquitectos y Expertos en Monumentos Históricos fundó la organización ICOMOS. ICOMOS es el Consejo Internacional para la Conservación de Monumentos y Sitios, y es único en la medida que es la única ONG internacional que se ocupa de la conservación y la protección del patrimonio arquitectónico. Y cuenta con la participación de unos 10.000 expertos en aproximadamente 110 países de todo el mundo. Somos uno de los cuerpos asesores de la UNESCO. Los beneficios que la conservación aporta a la sociedad son los de verse rodeado, o mejor, de formar parte de una expresión cultural. Cuando tenemos un sentido histórico y pertenecemos a un lugar, tenemos la sensación de existir dentro de un marco histórico, de un sistema cultural desarrollado. La memoria, la herencia histórica de un edificio abandonado, puede ser conservada para ser admirada otra vez o simplemente contemplada, pero también puede ser reutilizada. Ahora la gente en Europa cada vez es más consciente que los edificios son una herencia del pasado, que forman parte de su historia, y eso es lo que los hace diferentes. Muestra sus orígenes como comunidad y quieren aferrarse a ello. Le da una identidad diferenciada a cada comunidad, y creo que la gente prefiere eso a las ciudades clónicas que cada vez son más habituales en el Reino Unido, donde todas las calles mayores y los pueblos parecen iguales, sin concesiones al aspecto de la arquitectura regional ni a la historia. Es un poco como un Big Mac. Donde sea que vaya siempre sabe igual. Princess Regeneration Trust promueve la idea de resucitar edificios históricos, recuperarlos para que la vida continúe. Así que tendemos a identificar edificios que sí tienen un valor arquitectónico y que la población local considera importantes. Y eso normalmente implica que las agencias de rehabilitación y las autoridades locales les den importancia. Trabajamos con la gente del lugar y hacemos que se apropien del proyecto. Hemos escrito un manual, la Guía Verde para Edificios Históricos, que enseña a la gente cómo hacerlo y cómo aprovechar al máximo el legado del que disponemos. Estos edificios representan una herencia colosal de energía materializada. Cuesta mucho dinero y mucha energía demolerlos y aún cuesta más sustituirlos. Así que tiene mucho más sentido reinventarlos, adaptarlos, modificarlos mínimamente y añadirles todo aquello que la gente espera ver en materia de ahorro de energía y reutilización de materiales. Lo más obvio es que un edificio que estaba abandonado vuelve a tener un uso, y eso conlleva una mejora inmediata en el paisaje urbano y en el medio ambiente. Podemos decir cuánta gente se beneficia realmente de lo que había sido un espacio abandonado. Los medios de transporte también proporcionan espacios abandonados que pueden ser reinventados. El mercado de los 7 kilómetros, en Ucrania, hecho con contenedores de transporte. En Londres, la compañía Village Underground alquila estudios de trabajo a buen precio, hechos con contenedores y vagones del metro reciclados.
sin ocupar más suelo urbano. Ahora mismo es crucial que no ocupemos más suelo, no urbanizar más, crear hogares reutilizando casas abandonadas. En Europa hay más de 15 millones de viviendas vacías, muchas de ellas abandonadas por sus propietarios. Los barrios sufren de verdad cuando hay muchas propiedades vacías y después de un tiempo se puede ocasionar una enorme espiral de decadencia donde al final casi nadie termina viviendo en una zona. Hogares Vacíos existe para evidenciar el desperdicio de propiedades vacías. Pero estamos aquí para ayudar a la gente a crear hogares a partir de propiedades desaprovechadas. Durante mucho tiempo en este país se ha creído que construir casas nuevas era la única forma de conseguir viviendas. Nos gustaría que las asociaciones para la vivienda no solo construyeran casas nuevas, sino que también recuperaran las casas vacías. Nos gustaría apoyar a la gente sin hogar y a la gente con poco poder adquisitivo para que ellos mismos puedan renovar el inmueble con ayuda y crear su propio hogar. Estas ideas han funcionado maravillosamente en los Estados Unidos y en algunos lugares de Europa. También nos gustaría ver implicada a la gente que quiere comprar una casa. ¿Por qué no? Escoger una casa deshabitada y ver cómo la puedes rehabilitar y crear una casa nueva a tu gusto a partir solo de una estructura. Lo que pasa en este país es que muchas casas que están vacías pertenecen a gente que quizás solo tiene una o dos propiedades. No son arrendadores profesionales. Pensamos que el gobierno podría dar facilidades como incentivos fiscales, porque por ahora existen incentivos fiscales para construir casas, pero no para rehabilitarlas. Eso es una anomalía que se tiene que solucionar. John y Bea Loughlin encontraron ventajas en reconvertir viejas casas abandonadas en nuevas. Queríamos que fuera lo más auténtica posible, excepto el tejado, porque los tejados planos de aquí gotean mucho. Así que optamos por un tejado inclinado. También pusimos un depósito de agua al estilo europeo dentro del tejado, porque no tenían agua corriente en esos días cuando vivieron los últimos habitantes de la casa. La hubieras tenido que traer del pozo que hay al final de la carretera. Y de hecho lo hacíamos. Queríamos que fuera auténtica. Las ventanas pequeñas, por ejemplo, son auténticas y muy prácticas cuando hace calor, con estas paredes tan gruesas. Aquí se está muy bien en verano, cuando fuera hace muchísimo calor. Los edificios modernos son como hornos en verano. Creo que nunca se nos ocurrió construir una casa nueva. Nos gustaba el sitio, su historia, nos gustaba su espíritu, el hecho de sentir y ver cómo la gente vivió aquí y quisimos conservarlo tanto como fuera posible. ¿Por qué es tan importante regenerar la tierra y el patrimonio industrial? Creo que la tierra es importante porque disponemos de una cantidad de tierra limitada. Entendemos que la tierra es muy valiosa. Hemos estado explorando cada metro cuadrado del planeta. Y realmente no queda otra posibilidad que reutilizarla. Pero el patrimonio industrial es otro tema. El patrimonio industrial explica una historia. Tiene un sentido. Ocupa un lugar en el espacio. Y reutilizarlo te da la posibilidad de conectar con el pasado y de conectar con el lugar de donde vienes y encontrar una identidad. Pienso que el mayor error que hemos cometido los últimos 50 años ha sido culpar a la industria. Este tipo de cosas conducen a muchos problemas. Para comprender la gravedad del problema, tenemos que darnos cuenta que tenemos muchos objetos y zonas de patrimonio industrial. Estos objetos o bien esperan ser reutilizados, o bien dejan un espacio vacío tras de sí que podría ser ocupado por nuevos edificios o por otros proyectos. Sobre si esto se puede llevar a cabo de forma sostenible, creo que reutilizar algo es sostenible. Y me parece que es tonto construir algo sostenible sobre algo que has estado demoliendo.
Porque económicamente hablando, venimos de una época en la que hacer algo nuevo y crear cosas en un proceso industrial generaba la máxima rentabilidad. Si medimos la economía solo según las ganancias y la calculamos solo como una cierta cantidad de dinero, tenemos un problema. Porque para ganar el máximo dinero posible es imposible ser sostenible. A menudo sucede que alguien decide usar una antigua fábrica que está contaminada, lo que conlleva una pesada carga ecológica, por ejemplo, para viviendas. Una idea así es muy cara y poco conveniente. En la región alemana del Ruhr, extensos altos hornos abandonados separaban varias poblaciones. Esta gran área es ahora un parque con espacios de ocio y entretenimiento que une esas comunidades. Peter Latz fue el arquitecto encargado de esta metamorfosis. En primer lugar, un parque tiene una influencia importante en los alrededores. En este caso, la situación cambia de un elemento contaminante y ruidoso a un parque. De esta forma, la zona entera se revaloriza. Y esto ha pasado aquí. Con el tiempo, la gente empezó a restaurar sus casas, a construir casas nuevas, donde antes solo demolían edificios, y esta industria se retiraba. Por supuesto, proporcionó a los habitantes de los alrededores la posibilidad de disfrutar de un gran parque al gusto de todos. Les ciutats necessiten llocs complexos, llocs de la complexitat, on passin més d'una cosa, on hi hagi més d'una funció. I en aquest sentit, quantes més històries ens explica una ciutat, més sostenible serà. Y este era un gran reto. Un experimento planteado por la industria difamada a causa de la polución y de la carga para el medio ambiente. Este es principalmente el tema del parque y muestra el método más importante para hacer de la historia del lugar el tema del parque, tal como se ve desde fuera. La metamorfosis, creo, es el factor determinante en este enfoque. Es decir, la metamorfosis de los elementos por separado, manteniendo un elemento industrial y a la vez convirtiéndolo en algo totalmente diferente. Un símbolo de los mitos o un símbolo de la naturaleza. ¿Qué hago? Pues básicamente hago dos cosas que para mí son una. Observo los edificios. Observo los lugares. Pueden ser industriales, militares, pueden ser históricos, palacios, lo que quieras. Y miro si podemos reutilizarlo. Sí. Ahora nos encontramos en el Westergasfabrik, que es una antigua fábrica de gas. Esta fábrica de gas era un complejo que se utilizaba para producir gas con carbón. Y el gas se utilizaba para generar luz. La idea inicial era convertir este sitio en un parque. Pero no se puede construir un parque sin más en un lugar tan fuertemente contaminado. Solucionar el problema del terreno contaminado fue uno de nuestros mayores retos aquí. Lo que ves es básicamente un jardín de superficie, con una red hídrica totalmente diferenciada de la red hídrica contaminada que hay debajo. Ahora, el agua contaminada no recibe agua porque el agua de lluvia circula solo por el sistema nuevo.
hay una fuga mínima de contaminación. Así pues, solucionamos el problema construyendo un jardín de azotea sobre una fracción de tierra fuertemente contaminada. En lugar de subdividir los edificios para hacerlos rentables, aprendimos que los grandes espacios, aunque solo se usen 10 veces al año, generan mucho más dinero y tienen más posibilidades. Creo que la decisión de darle un uso temporal fue la clave. Los beneficios para la comunidad local son inmensos. Es increíble, no se puede describir. Era una zona donde nadie quería vivir. Había muchos ocupas y era una zona anarquista. Hoy está integrada en la ciudad. La gente quiere vivir aquí. Con imaginación, cualquier lugar puede ser reusado. Como esta mina de sal en Rumanía, reconvertida en un parque lúdico. Con 80 metros de profundidad y 40 de ancho, la temperatura de la salina de Turda permanece constante a 10-12 grados centígrados, haga el tiempo que haga fuera. Desde 1992 alberga un centro de haloterapia y una atracción turística muy popular. Si es difícil reintegrar una fábrica a la ciudad, el abandono de distritos industriales enteros plantea a los urbanistas un reto. ¿Cómo se reintegran al tejido de la ciudad? ¿Derruir y construir o reciclar? Creo que es muy importante tener en consideración qué uso se dará a cada objeto en particular, porque no todo es adecuado para todo. Cada objeto no es adecuado para cada tipo de uso. Sí, creo que esta es la cuestión fundamental para el diseño de las ciudades. La recuperación de las zonas, o todavía mejor, la optimización y también la reducción del consumo de suelo. Ese es precisamente el tema. Creo que es una necesidad ante la cual el proyecto urbano tiene una responsabilidad muy importante, porque entre todos los recursos que se considera que no son renovables, el territorio es el menos renovable de todos. Otro problema es que en ciudades grandes, el espacio que deja el área industrial en desuso o abandonada es más valioso que incluso una obra arquitectónica muy importante. La transformación del distrito industrial de Sant Martí y el Plan 22@ para el barrio del Poblenou en Barcelona se ha convertido en un caso famoso de revitalización lograda. La realitat és que la indústria extensiva és una indústria que havia anat ocupant polígons específics a l'entorn de la ciutat, al primer i segon cinturó. Inclús els últims anys són indústries que s'han anat a països d'Àsia o d'Àfrica. Per això es va reorientar per atreure precisament aquestes activitats, que és el que diem nosaltres activitats arroba. Són activitats on les noves tecnologies són l'element fonamental, on hi ha molta relació amb un suport d'educació, de coneixements importants, on la universitat és un element bàsic per recolzar aquestes activitats. Fet que és tan bàsic és la realitat de que les 4 universitats ja estan instal·lades en el territori. En principi és una àrea molt gran, estem parlant de 200 hectàrees, que estan al centre de la ciutat de Barcelona i portaven 30 anys d'una degradació tant física com funcional i d'activitats molt important.
Bàsicament, el plantejament que es fa és canviem el tipus d'activitat, permetim aquestes noves activitats, permetim que el privat pugui edificar una miqueta més, però a canvi d'aquest augment d'edificabilitat han de fer un 30% de cessió de sòl. És a dir, un sòl que inicialment era 100% privat, perquè aquí no hi havia cap sòl públic, una vegada transformat el sector, el 30% serà públic. Estem parlant de quasi 30 illes de l'Eixample que acabaran sent de la ciutat. Un suelo destinado a vivienda social, equipamientos y zonas verdes. La transformació del Poblenou en el que és ara mateix Poblenou i el 22 segueix el model de ciutat compacta. Què vol dir el model de ciutat compacta? Vol dir destinar una part de la ciutat a activitats econòmiques intensives en coneixement, com el sector mèdia, tecnologies mèdiques, energies, biotecnologia, que no afecten al medi ambient, però també fer que no hi hagi desplaçaments fora i dins la ciutat, sinó que la gent també visqui aquí. O sigui, tot s'integri, tots els usos, estudiar, viure, treballar i tenir temps d'oci. Volem que la gent gran també pugui transmetre i aprendre, gràcies a noves tecnologies, tota la seva memòria viva. De forma espontánea, colectivos de artistas aprovechan estos amplios sitios industriales abandonados, ideales para ellos, como talleres de trabajo y espacios de exhibición. Yo llegué en la Escocesa en el 2005, una fábrica textil que llevaba casi 20 años sin uso, abandonada. Y empezó a alquilar los espacios a artistas, a asociaciones de artistas y a artesanos, pequeña industria. Estas reocupaciones, junto con vecinos que quieren preservar la memoria histórica o sus talleres de trabajo, entran a menudo en conflicto con los planes urbanísticos municipales. Ya en el 2006 la fábrica vino comprada por una grande inmobiliaria y que el objetivo de esta inmobiliaria era vaciarla para echarla al suelo y ir construyendo edificios nuevos, oficinas, torres, rascacielos. Entonces lo que pasó fue que los artistas, los vecinos que vivían justo a la fachada de la fábrica, se empiezan a organizarse para intentar que se sintiera su voz, que no vinieran echados a la calle un mes al otro y que hubiera un mínimo de derechos respetados. Movimientos que se crearon a raíz de la especulación del 22 y que afectaron mucho la parte cultural, la vivacidad cultural de Poblenou, hicieron que crearon un movimiento que sacó a la luz todo el tema de la creación, de los espacios de creación de los artistas. Una de les bases del projecte 22 és que no es partia d'una idea d'enderrocar-lo tot, de fer taula rasa i tornar a construir, sinó precisament es partia de la idea de que la nova edificació havia de conviure amb una part important edificada que es conserva. Són parts que considerem de valor, no només els edificis patrimonials catalogats, sinó altres edificacions que per les seves característiques físiques pensem que es poden reaprofitar. Realment, el fet de no enderrocar un edifici i donar-li un altre ús, d'alguna manera ja estava present en la història i en la trajectòria del Poblenou. El ayuntamiento, a raíz de estos movimientos de protesta, decidió presentar un plan de cultura donde se preveían 10 fábricas de creación y por eso decidió conservar la escocesa, una parte de la escocesa a nivel arquitectónico y adhibirlo a uso de talleres para artistas. Fue una oportunidad increíble porque estuve a punto de dejar Barcelona por este problema de espacio que no se encontraba. Entonces la escocesa realmente para muchos de nosotros fue una oportunidad impresionante.
Para dar espacios al arte, se reutilizan y reinventan todo tipo de edificios grandes abandonados. El proyecto ArtSpace LifeSpace es un grupo liderado por artistas que recicla edificios desaprovechados y abandonados y los convierte en centros creativos. Empezamos tomando espacios para ocuparlos y negociando ya desde dentro. Luego formamos una cooperativa legal para negociar de antemano con los propietarios. Un buen ejemplo fue una catedral en ruinas, que prometía ser muy duro para hacer nosotros todo el trabajo, así que negociamos con los propietarios y ellos nos ayudaron a desarrollar todo un programa cultural, un festival de 4 meses. Crea una plataforma que sirve a los creadores para trabajar, un espacio donde crear obras y también exponerlas al público. También es una alternativa al circuito comercial, porque la gente puede exponer su obra o organizar espectáculos cuyo objetivo no es necesariamente comercial, de forma que necesitas poco dinero para mantenerlo. A menudo los vecinos se muestran desconfiados, hasta asustados, ante la gente que ocupa grandes espacios abandonados. Pero luego sienten curiosidad cuando empiezas a limpiar los grafitis de las ventanas. Eso también mejora el ambiente del barrio y por lo tanto la seguridad también suele mejorar. Así que acaban estando a favor de la idea. De hecho, hemos tenido el apoyo de grupos de residentes bastante activos, que han luchado legalmente para que pudiéramos quedarnos y cosas así. Por eso creo que el vecindario es el que se ve más beneficiado. Las ciudades como Estambul poseen esencialmente una gran variedad de edificios antiguos y como arquitecto, reevaluarlos y reutilizarlos me interesa mucho. Porque a partir de ellos podemos comprender nuestra época y la continuidad de la historia. Desde que empezamos a mostrarlo, la gente encuentra muy interesante descubrir cómo este tipo de edificios se puede utilizar y qué potencial poseen. Esta es la primera impresión. El segundo efecto es que la gente está empezando a desarrollar nuevas ideas acerca de cómo restablecer la vida en los antiguos edificios de antiguas ciudades en vez de temerles y abandonarlos en el estado que están. Eskişehir'de yeni yaşam nasıl kurulabilir? Bu konuda yeni fikirler geliştirmeye başlıyorlar. Puede parecer sorprendente, pero el concepto de hacer uso de este tipo de edificios antiguos es en realidad una idea moderna, algo que nació con el modernismo. La vieja Europa también se enfrenta al constante abandono de tierras de cultivo. Las tendencias globales, en lo que atañe al abandono, están conectadas a un envejecimiento de la población rural. Más del 90% de granjeros actualmente tienen 35 años o más. Solo un 10% está por debajo de esa edad. Algunos de los problemas que puede causar el abandono de campos tienen que ver con la forma en la que la tierra es usada por los granjeros. El hecho de usar la tierra significa que la tierra se cuida. No hay malas hierbas que crecen sin control, como pasa cuando abandonas la tierra. Para encontrar soluciones, primero hay que conocer bien el terreno. La Agencia Europea del Medio Ambiente impulsó el proyecto Corine, que utiliza un sistema basado en satélites para conocer bien los usos del suelo. El primer gran resultado del Corine fue el Corine Land Cover 2000, que aportó datos sobre el cambio en los usos del territorio y del paisaje entre los años 1990 y 2000. El segundo proyecto estudió los cambios del 2000 al 2006 y se puede ver, por ejemplo, en el periodo 1990-2000, un crecimiento del 6% de las zonas urbanas en los países estudiados, que en el periodo 1990-2006 llegó al 8%.
Emigrar de las ciudades hacia el campo es un fenómeno minoritario, pero constante en los últimos 30 años. El resultado son grandes urbanizaciones inspiradas en el modelo ciudad-jardín, un modelo de construcción dispersa que los urbanistas consideran insostenible y asocial. La ciutat-jardí, o millor dit, la perversió de la idea de la ciutat-jardí que ha tingut lloc durant el segle XX, anomenat urban sprawl, és a dir, la dispersió urbana, aquestes sèries i sèries, aquestes munions d'urbanitzacions de casetes unifamiliars en jardí, ens proposen un estil de vida urbà gens complex, altament especialitzat. D'alguna manera, la urbanització dispersa el que ens explica és la mateixa història cada dia. I en aquest sentit és poc ciutat. Pero la búsqueda del contacto con la naturaleza también ha provocado la recuperación de pueblos abandonados. Coletta di Castelbianco, en los Apeninos italianos, es uno de los mejores ejemplos. El pueblo ha sido reconcebido bajo los privilegios de la informática y la telemática. Sus habitantes son ciudadanos del medio rural. Viven inmersos en la más intacta naturaleza, pero conectados al mundo. Los urbanistas lo defienden como un modelo sostenible. Una población a escala humana que disminuye el consumo de energía en transporte, pero mantiene la densidad necesaria para una vida social saludable con desplazamiento peatonal. Vivimos en un pueblo que fue abandonado en los años 60. Nosotros lo estamos rehabilitando desde hace 5 años, un grupo de unos 20 adultos y 11 niños. Nos organizamos horizontalmente. Es un proyecto basado en la autogestión y teniendo la autosuficiencia desde un punto de vista colectivo. Tenemos huertas, rehabilitamos las casas de una manera lo más tradicional y ecológica posible. Y es un proyecto de reapropiación también de nuestra vida, de crecimiento personal, de crecimiento espiritual y de aprendizaje colectivo. Este pueblo es una ecoaldea del Pirineo español. La idea de las ecoaldeas es recuperar pueblos abandonados, ocupándolos de nuevo para vivir con pleno respeto por la naturaleza. El uso de energías renovables, la sustentabilidad tanto alimenticia como económica, el reciclaje y el uso de materiales de construcción ecológicos son aquí la norma. La administración pública no está muy por la labor de recuperar los pueblos, de la vida rural tal cual es. Esta labor, desde mi punto de vista, se tiene que hacer desde la población civil. Si es una demanda, una necesidad, pues la administración no se tiene que encargar, es un gasto muy grande para ella. Además, los objetivos, los lenguajes, lo que aquí se pretende, en cierta manera, va un poco aparte de los objetivos que puede tener la administración, ¿no? Porque nosotros huimos del mercado, huimos del trabajo asalariado, huimos del consumo y entonces esto pues no conviene. Tampoco queremos ni pedimos que hagan nada, simplemente que no estorben, por favor. Si hacen, que lo hagan con cautela. Este movimiento Ocupa ecológico crece poco a poco en muchos sitios a lo largo de Europa. Nuestra pasión por explorar lugares abandonados nos llevó a realizar este documental. Ello se ha convertido en Occidente en un fenómeno cultural llamado Urbex, con asociaciones, redes, webs e incluso códigos de conducta propios. El Urbex es un hobby que reactiva la pasión infantil por la exploración de lugares prohibidos y deshabitados. Exploración urbana. Últimamente mucha gente la practica. Es bonito, es fascinante. Creo que cuando vas a explorar tienes que dejar las cosas en paz. Yo lo veo así. No tienes que moverlas. Tienes que absorber el momento en el que fueron abandonadas. Por eso se llama exploración urbana de sitios abandonados. Y no tienes que coger nada. Tienes que tratar el lugar con respeto. No desvelas los emplazamientos exactos. Puedes decir cómo es el lugar, si es peligroso, si hay vigilantes. Eso sí que está bien compartirlo. Pero en general, es un acto íntimo. Es algo para ti. Lo que destilas de la escena de algo que fue abandonado así hace 10 años.
Cuando paseo por un edificio así, estoy buscando de verdad su espíritu. Cada edificio tiene una historia diferente que contar, y si escuchas con atención ese silencio, puedes penetrar en el espíritu del edificio y entender cómo era, qué tipo de historia tiene, qué experimentó la gente que habitaba allí. Es cuestión de imaginación, claro, de ilusión. Pero eso es lo que hace que sea tan bonito descubrir sitios abandonados. En este largo viaje de 13 meses por 24 países, hemos hecho 40.000 kilómetros, 40 horas de vídeo, 30 entrevistas, 40.000 fotos y un niño. En el mismo instante en que abandonamos un lugar, la naturaleza empieza a recuperarlo, siendo el hombre parte de esa naturaleza. ¿Existe, pues, algún lugar realmente abandonado?